Hola, ¿sos docente? ¿Querés capacitarte a tu propio ritmo? ¿Te interesan temas como competencias digitales, pensamiento computacional, uso de tecnologías en el aula y muchos otros para impulsar tu desempeño docente? Si tu respuesta es sí, entonces regístrate en el Campus Virtual UPE, una plataforma creada por la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública para que puedas impulsar tu desarrollo profesional docente y estar a la vanguardia. UPE te ofrece cursos virtuales con temas innovadores para que aprendas haciendo. Puedes optar por los de tipo autogestionado, que te permitirán estudiar a tu propio ritmo, o por los mediados, en donde una persona te acompañará en tu proceso de aprendizaje. En UPE tendrás la oportunidad de unirte a una comunidad de docentes a nivel nacional para que intercambies ideas, recursos y vivencias. Además, podés aprovechar la sección de webinars, en donde especialistas te compartirán temáticas actuales e interesantes. Te invito a descubrir más contenido educativo en esta plataforma pensada para vos. Abrí la puerta al conocimiento en el Campus Virtual UPE. Adelante. Muy buenos días, tengan todas y todos. Estamos muy felices de poder abrir este espacio virtual para el Programa Nacional de Informática Educativa, la Fundación Omar Dengo y el Ministerio de Educación Pública. Es un gusto estarlos recibiendo el día de hoy con este webinario sobre itinerarios para un aprendizaje autónomo y flexible. Este webinario estará a cargo del doctor Alberto Cañas, quien es costarricense, fundó la carrera de computación del TEC, es miembro fundador de la FOD, fundó el Institute for Human and Machine Cognition y dirige el grupo de investigación que desarrolla CIMAP Tools. Él vive en Orotina. Antes de darle el paso a don Alberto, es importante que, si bien es cierto, la virtualidad nos brinda muchas herramientas, también nos puede generar procesos de distracción. Es por eso que les agradecemos tener solamente la pestaña del navegador de este webinario activa y cerrar cualquier otra aplicación que les pueda generar esta distracción. Buenos días, don Alberto. Un gusto en saludarlo. Buenos días, Andrés, y un saludo, un abrazo a todos los que nos dignan con su participación y presencia. Les agradezco que se tomaran el ratito para escuchar lo que voy a decir. Un gusto saludarlo, don Alberto. Adelante. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. ¿Me dicen si se ve y se escucha bien? Sí, señor. Ok, empezamos. Adelante. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre los itinerarios, de cómo se usan, cómo los veo. No quiero meterme en aspectos de aprendizaje y de teorías. Entonces, quiero hablar sobre cómo lograr un ambiente de aprendizaje basado en cómo aprendemos. No quiero llamarle construccionismo, constructivismo, o trabajo en equipo, o trabajo en proyectos. Los itinerarios yo los desarrollé hace como 15 años, más que todo como una necesidad personal, como algo que yo quería poder organizar ambientes de aprendizaje basado en lo que al menos a mí me gusta, cómo es que a mí me gusta aprender. Y yo creo que en general todos tenemos nuestra idea de cómo aprendemos. Tenemos nuestra concepción al menos personal. Sabemos todos que los estudiantes aprenden a su propio ritmo. Entonces, cuando nosotros estamos aprendiendo algo, queremos tomarnos nuestro tiempo, queremos aprenderlo bien. A veces tenemos que aprenderlo a la carrera,
a veces queremos tomarnos el tiempo. Si estamos leyendo algo, y a mí me gustaría leerlo otra vez. No lo entiendo, quiero repasar. Eso es parte de lo que, independientemente de lo que sepamos o no de educación, yo creo que es algo que todos entendemos. Nos gustaría que el estudiante pueda tomar decisiones en el salón de clase. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy aprendiendo, a mí me gusta tomar decisiones. A mí no me gusta que me digan, usted tiene que aprender esto, ahora tiene que aprender esto. Sí, pero esto otro me interesaba. Bueno, ¿cómo logro que el estudiante pueda tomar decisiones? Dar opciones, tener la opción. A mí me gusta aprender de la forma en que yo quiero y seguir la ruta que yo quiero. Creo que la mayoría de ustedes posiblemente estarían de acuerdo. Entonces, nos gustaría que el estudiante pueda decidir la ruta a seguir. A mí me gusta saber si estoy aprendiendo, si he aprendido o no. Una autoevaluación siempre es útil. No una evaluación en que ponga una calificación, es como darme cuenta, ¿entendí o no entendí? Yo trabajo, como muchos de ustedes saben, mucho con mapas conceptuales y es muy común después de leer algo o tratar de entender algo, tratar de construir un mapa conceptual para mí mismo, no como una forma de tener un mapa sobre el tema, sino si no puedo construir un mapa quiere decir que no lo entendí, porque no pude construir el mapa, entonces tengo que regresar. Entonces, una posible autoevaluación siempre me gusta. Poder repasar. Todas estas son características que sabemos que queremos que el estudiante pueda, si un estudiante está interesado en algún tema, que tenga tiempo para profundizar. Y podríamos seguir haciendo una lista, no quiero seguir porque podríamos, y si les pidiera a ustedes que en el chat me pusieran, ¿y qué más les gustaría que un ambiente de aprendizaje tuviera? Me daría una lista de 10 o 15 más, y yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que lo que proponen tiene sentido. Y como docentes decimos, bueno, sí, a mí me gustaría que en mi salón de clase pudiéramos hacer esto, pero ¿cómo lo hago si tengo 40 chiquillos? Tengo 40 estudiantes, o en la universidad tengo a 40 estudiantes de ingeniería. ¿Cómo hago para poder dejar que cada uno avance a su ritmo? ¿Cómo hago para que puedan profundizar, para que puedan repasar? En general, queremos hacerlo, pero pocas veces nos dicen o nos dan las herramientas para poder lograrlo. Entonces, eso es parte de lo que a mí me interesaba cuando comencé a trabajar con los itinerarios. Y como docentes nos dicen, bueno, pero es que ese es el ambiente que usted tiene que implementar en el salón de clases. Sí, pero ¿cómo lo hago? No es fácil. Y si ustedes lo dudan y piensan, bueno, ¿cómo hacer? Si yo tengo un laboratorio y tengo 40 estudiantes y pasan 1 hora, 2 horas aquí, ¿cómo hago para poder saber qué está haciendo cada uno? No es fácil. A mí me tocó y me toca y no es fácil. El itinerario está pensado para que uno diseñe un ambiente o diseñe una ruta de aprendizaje, un itinerario, pero desde la perspectiva del estudiante. Muchas veces nosotros pensamos en la perspectiva del docente. A mí me gusta enseñar esto primero. Yo cuando enseño esto, después sigo esto y esta es mi secuencia para enseñar el tema. Cuando yo enseño la fotosíntesis y uno está con la palabra enseñar. A la hora de construir un itinerario, trabajar en un itinerario, hay que darle vuelta y decir, bueno, ¿cuál es la perspectiva del estudiante? ¿Qué es lo que yo espero que el estudiante aprenda primero? ¿Qué es lo que yo creo que el estudiante debería aprender primero? ¿Qué opciones le doy para aprender? Y el cambiar esa perspectiva a la perspectiva del estudiante de qué es lo que el estudiante debe aprender, nos cambia totalmente la forma en que diseñamos cualquier secuencia, ruta o itinerario de aprendizaje que podamos crear. Entonces, ese cambio de perspectiva es importante y es lo que he encontrado que le cuesta más a la gente cuando comienza a hacer itinerarios. Ahora, todo esto que les estoy diciendo no es nada nuevo, es algo que de hace muchos años pues conocemos. Sin embargo, sabemos que la pandemia nos hizo evidente esa necesidad de implementar estos ambientes. Imagínense si nosotros tuviéramos estudiantes que están acostumbrados a tomar decisiones, a que le podemos dar información, ya sea un itinerario de otra forma, y que ellos puedan avanzar a su propio ritmo, que puedan repasar, que puedan profundizar. O sea, si pudiéramos tener los estudiantes, la pandemia hubiera sido mucho más fácil porque
porque sabríamos que con guía el estudiante pudo haber estudiado en su casa, pudo haber avanzado en su casa, claro, con las limitaciones tecnológicas en el material, etcétera. Y aquí vean que no estoy tratando de usar autoaprendizaje o autorregulación, estoy tratando de apartarme de palabras complicadas y esdrújulas y teorías para centrarnos en lo que sabemos que es lo que queremos. O sea, cómo logramos que el estudiante pueda lograr este tipo de aprendizaje, cómo crear un ambiente en el cual el estudiante pueda lograr esto. Y eso es parte de lo que nos interesa, o lo que me interesaba a mí cuando desarrollé los itinerarios. Los itinerarios se basan en mapas conceptuales. Yo llevo ya, no sé, casi más de 30 años de trabajar con NOVA, con los mapas conceptuales. Creo en ellos, me gustan, creo que los entiendo. Pero son mapas conceptuales que no describen relaciones de conceptos de forma descriptiva, sino que están basados, y voy a usar dos palabras, competencias y habilidades, no voy a profundizar ni tratar de definirlas. Son mapas que nos dicen qué debo aprender o qué debo hacer. El mapa me va a decir, bueno, para aprender esto, tienes que empezar a aprender esto, debes saber esto, y nos va diciendo cómo debo avanzar en ese aprendizaje. No son mapas conceptuales descriptivos. Y déjeme escribir un poquito qué es lo que me refiero con esto, porque tal vez no es obvio. Este es un mapa conceptual sobre mapas conceptuales. Esperar a que les llegue la imagen, pero si ustedes han trabajado con mapas conceptuales, tal vez hasta les es familiar. Este mapa conceptual fue hecho por Novak y nos explica qué es un mapa conceptual. De hecho, la pregunta que responde es ¿qué es un mapa conceptual? Representan conocimiento organizado, ayudan a contestar una pregunta de enfoque. Esa pregunta de enfoque que está aquí arriba a la derecha, este concepto aquí a la derecha es clave. Eso sería como para otro webinario de por qué la importancia de la pregunta de enfoque en el mapa conceptual. Y en este caso, claramente el mapa es ¿qué es un mapa conceptual? Pero si usted me dijera, bueno, pero yo quiero aprender mapas conceptuales, aprender sobre mapas conceptuales, construirlos, cómo usarlos, etcétera. Este no es un mapa que nos explica cómo aprender sobre mapas conceptuales, nos explica qué es, pero no nos dice cómo aprendo. Bueno, ¿y por dónde empiezo? Si ustedes llegan a su casa y sus tías le dicen, alguien me contó de mapas conceptuales, ¿cómo aprendo sobre eso? Ustedes posiblemente no van a decir, bueno, tomen este mapa conceptual de qué es un mapa conceptual como una guía de cómo aprender qué es un mapa conceptual. No, ¿verdad? Este no es. ¿Por qué? Porque este es un mapa conceptual que fue hecho para otra cosa. No explica cómo construir mapas conceptuales, ni explica cómo aprender mapas conceptuales. Este otro mapa de hecho, es más casi un diagrama de flujo. Lo hicimos Novak y yo. Es un híbrido mapa conceptual con diagrama de flujo. Sí nos dice cómo construir buenos mapas conceptuales. Bueno, implica idear una buena pregunta de enfoque, utilizada para sugerir conceptos apropiados, para hacer una lista de 15, 25 conceptos, ordenar de lo más general a lo más específico. Vean que este mapa no nos explica qué es un mapa conceptual, nos explica cómo construir un mapa conceptual, los pasos. Entonces, estos son los procedimientos. Para cada uno nos dice, bueno, sugerir conceptos apropiados, estos son conceptos requeridos, cuáles eventos o métodos necesitan ser considerados. Entonces, en este caso, contesta la pregunta, ¿cómo construyo un mapa conceptual? Pero no nos dice, ¿y cómo aprendo sobre mapas conceptuales? No, este mapa no nos responde a esa pregunta. Este otro mapa es sobre SIMAP-Tools. Este lo hice yo hace muchos años, como 20 y pico de años que hice yo este mapa. Hace tiempo no lo veía. Y nos explica qué permite hacer SIMAP-Tools, cómo SIMAP-Tools ayuda en la construcción de mapas para colaboración, para crear modelos de conocimiento, para captura de conocimiento, etc. Es un mapa que nos explica para qué puedo utilizar SIMAP-Tools y mapas conceptuales, pero no explica ni qué es un mapa conceptual, ni cómo aprendo sobre mapas conceptuales. Hemos visto que entonces mapas que contestan qué es un mapa conceptual, cómo se construye un mapa conceptual, y
¿Para qué sirve o puedo usar mapas conceptuales? Y dije, ahora se me acaba de ocurrir que les voy a mostrar otra cosa que no lo tenía. Es la ventaja de trabajar desde Simap Tools, que es que hace muchos años yo comencé con esta pregunta, y que estoy avanzando porque quiero pasar a un slide más adelante. Ok. Y hace mucho tiempo, cuando comencé a pensar sobre este tipo de modelaje, yo decía, bueno, pero es que una cosa es el mapa conceptual que nos describe un tema y otra cosa es el orden en que yo debo ir aprendiendo los conceptos. Aquí no había pensado mostrárselo, pero este es un mapa conceptual sobre la introducción a la estructura de datos, que es un curso que se daba en la carrera de computación donde yo trabajaba en Estados Unidos. Y este es un mapa conceptual que hicimos entrevistando a profesores del curso que nos dio unas ideas muy interesantes, porque cada profesor nos decía que a la hora de enseñar el curso le daban vuelta a ciertos temas. Uno decía, bueno, es que yo prefiero explicar recursión antes de explicar pilas, porque yo uso la recursión como una forma de explicar las pilas. Había otros que decían, yo prefiero explicar las pilas primero, porque eso me facilita explicar la recursión. Y ahí fue donde comenzamos a dar cuenta de que en general en los cursos hay muchas maneras de explicar los diferentes temas, o más bien, viéndolo ahora, muchas formas de aprender un tema. Y vean, y este fue el primer intento de itinerarios, y vean qué desastre, porque esto no se entiende, porque este es un mapa en que las líneas individuales describen la estructura de datos y las líneas dobles eran la secuencia en la cual yo podía aprender los temas. Y este es un desastre. Claro, esto después se modificó y creamos un ambiente de aprendizaje, todo se llamaba LEO, pero ese era el primer intento a lo que después vinieron siendo los itinerarios. ¿Por qué se trataba de responder a la pregunta ¿cómo aprendo estructura de datos? Pero eso no era el modelo que queríamos. Y ya pensándolo 20 años después, pienso, no, pero eso era una estupidez, porque si yo estoy creando un modelo, yo no puedo crear dos modelos uno sobre el otro y que sea entendible. Pero bueno, si yo quiero contestar la pregunta de cómo aprendo a construir mapas conceptuales, entonces esto sí es un itinerario. Entonces vean que la raíz de este mapa dice aprender a construir mapas conceptuales para principiantes. Entonces vean que aquí ya no estoy hablando de mapas conceptuales como concepto, sino que aprender a construir mapas conceptuales. Alguno de ustedes podría decirme, pero aprender a construir mapas conceptuales no es un concepto. Y voy a volver a eso ahora en un momento. Sí es un concepto porque los conceptos, de acuerdo con Novak y Ausubel, pueden ser objetos o eventos o acontecimientos. Y este es un acontecimiento y el aprender a construir mapas conceptuales es algo que yo hago. Y eso en la teoría de Novak sí es un concepto. No es un objeto, pero sí es un concepto. Entonces, esto que no parece ser un mapa conceptual, sí es un mapa conceptual. De hecho, cuando inventé los itinerarios, de lo primero que tuve que pasar fue varios días en discusión con Novak para que él entendiera y le encontrara cabida a este tipo de representación dentro de los mapas conceptuales más tradicionales, que eran objetos. Entonces eran mapas conceptuales de objetos descriptivos. Entonces vean que arriba dice aprender a construir mapas conceptuales. Entonces dice, a la izquierda dice, requiere comprender qué es un concepto, requiere comprender qué es una proposición y requiere comprender qué es una pregunta de enfoque. Vean que esa palabra requiere, ya eso es un prerequisito. Y esto es, las palabras que usamos como frases de enlace en un itinerario son clave, porque son las que nos permiten, lo que nos da flexibilidad, lo que nos da la posibilidad de tomar diferentes caminos, y es la parte más difícil de construir un itinerario, igual que las palabras de enlace, la parte más difícil de construir un mapa conceptual. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que yo necesito saber qué es un concepto, qué es una pregunta de enfoque y qué es una proposición. Si nos vamos a la izquierda, vean que nos dice que comprender qué es un concepto facilita comprender qué son palabras de enlace. Eso lo que nos está diciendo es que
yo podría irme a aprender qué es una palabra enlace, pero es si yo entiendo qué es un concepto, es más fácil entender que una palabra enlace une dos conceptos para formar una proposición que si trato de entender las palabras de enlace primero. Pero si entiendo, necesito entender, y aquí a la izquierda lo pueden ver, comprender qué es un concepto y comprender qué es una palabra es necesario para comprender qué es una proposición. Entonces vean que aquí lo que me está diciendo es que esto es una secuencia necesaria. Aquí son requisitos, ¿ok? Estas tres los tengo que entender. Y ya cuando entiendo que es una proposición, me voy aquí para abajo y dice es necesario para comprender qué es un mapa conceptual. Yo no puedo entender qué es un mapa conceptual si yo no entiendo qué es un concepto, una palabra de enlace y una proposición. ¿Por qué? Porque esas son como quien dice, los átomos del mapa conceptual. Esa es la forma en que yo logro entender qué es un mapa conceptual. Por otro lado, nos dice que aprender a construir mapas conceptuales para principiantes requiere comprender qué es una pregunta de enfoque. Ahora, entender qué es una pregunta de enfoque ayuda a comprender qué es una proposición y ayuda a construcción de mapas conceptuales, pero no es necesario. O sea, aún sin la pregunta de enfoque yo puedo entender que un mapa conceptual. De hecho, yo estoy seguro que hay mucha gente en la audiencia que construye mapas conceptuales y nunca le ha puesto atención a la pregunta de enfoque. Pero comprender qué es un mapa conceptual sí requiere entender qué es un concepto, una palabra o frase enlace y una proposición. Entonces vean que esta parte de la izquierda, en este itinerario sencillo, es la que nos va diciendo qué es lo que tengo que comprender, qué es lo que tengo que estudiar. Por la derecha me está diciendo, es más fácil utilizando software. Puedo usar el software SigmaTools, que es fácil de aprender, y ahí dice cómo descargarlo. Y vean que el ya aprender a usar SigmaTools me puede ayudar a la construcción de mapas conceptuales sencillos. Pero no es necesario, yo puedo construir los mapas conceptuales a mano. No hay problema. O vean que aquí aprender a construir mapas conceptuales arriba dice, empieza con la construcción de mapas conceptuales sencillos. Vean que no nos dice que para construir mapas conceptuales sencillos yo tengo que entender muy bien qué es un concepto, una palabra de enlace o una proposición. Casi que no tengo que entender qué es un mapa conceptual. Y ustedes me dicen, eso no tiene sentido. Entonces mi respuesta es, puede que para unas personas no tenga sentido, pero para otras personas, dada mi experiencia de ya varias décadas dando talleres y cursos en la construcción de mapas, hay gente que le gusta ensuciarse las manos primero. Hay gente que ve esto y dice, bueno, yo me voy por el software primero. Me voy a la derecha, aprendo a usar el software y comienzo a usarlo y comienzo a construirlos. Y los primeros mapas que les salen son fatales, pero dicen, pero ya sé usar el software. Ahora explíquenme para qué sirve esto. Entonces se van por el lado derecho. Entonces ya dicen, bueno, yo quiero saber qué es un concepto y ahí se comienzan a leer qué es un concepto, qué es una pregunta de enfoque, qué es una proposición. Entonces esto lo que le está dando es una alternativa a la persona a decir, bueno, usted se puede ir y leer los documentos y ver los videos, o usted se puede ir por la derecha y aprender a usar el software, pero ambos ayudan a la construcción de mapas conceptuales sencillos. Y bien que aquí abajo a la derecha, comprender qué es un mapa conceptual ayuda a la construcción de mapas conceptuales sencillos. O sea, si ya yo construí un mapa, me ayuda a entender qué es un mapa, y si ya yo sé qué es un mapa, me ayuda a construirlo. Vean que esa ayuda va en ambas direcciones. Entonces me está diciendo, vean, ya cuando llega aquí, es como que tengo que ir aprendiendo los dos en conjunto. El aprender uno me ayuda al otro, el aprender el otro me permite posiblemente regresar a qué es un mapa conceptual. Y comprender qué es un mapa conceptual es necesario para aprender a construir buenos mapas conceptuales abajo a la derecha. Que esto ya sería otro itinerario. Veamos esto en vivo. Si yo voy al sitio web de SigmaTools, entonces aquí vemos cómo ese itinerario vemos aquí en vivo. Este es un mapa conceptual. Y vean que aquí están los recursos. Si quieren los objetos de aprendizaje o lo que sea. Aquí son videos que hicimos, no aquí yo. Y documentos cortos, que es un concepto, que son palabras de enlace, etc. Si le doy un clic aquí al mapa, entonces me carga el itinerario. Y ahora estoy en vivo con un mapa conceptual. Entonces, vean que aquí inclusive, esta es una versión más nueva de este mapa conceptual, donde le agregué, después de algunos años de experiencia, que a veces hay que desaprender concepciones cerradas. ¿Por qué?
Por ahí que hay gente que piensa que un mapa conceptual es una colección de conceptos unidas por preposiciones, y eso lo enseñan aquí en Costa Rica hasta en las universidades, que es fatal, y en Latinoamérica. Entonces puede que aquí yo lo que le digo es, bueno, para desaprender estas preconcepciones, me voy a este documento donde hablo de preconcepciones cerradas sobre mapas conceptuales. Pero también me puedo ir a comprender qué es un concepto, y esto me da un enlace a un documento de qué es un concepto que escribimos Novak y yo. O también puedo ir a un video donde Novak y yo hablamos sobre el concepto, la naturaleza del conocimiento y la importancia del concepto. O, ¿dónde estoy? También puedo ir a un mapa conceptual de qué es un concepto. Entonces tengo diferentes opciones de aprender qué es un concepto. Vamos a ver dónde está. Ya se me perdió esto, ya se me olvidó esto. Ok, aquí tengo que regresar. Aquí. Ok. Entonces vean que este itinerario lo que me está dando es una forma de navegar a través de estos conceptos, donde cada concepto me dice qué es lo que debo aprender, qué es lo que debo entender, qué es lo que debo hacer. Pueden llamarle habilidades, competencias, lo que quieran llamarlos, pero lo que me permite también es tomar yo la ruta que quiero. No me dice que yo tengo que aprender qué es un concepto antes que una pregunta de enfoque. Yo puedo decidir que yo quiero aprender qué es un concepto primero, qué es una pregunta de enfoque, después irme a la proposición. Yo me puedo ir a construir mapas primero. Tengo todas estas alternativas. Eso en sí es un itinerario, es una forma, es una ruta donde yo puedo aprender sobre un tema. Algunos puntos importantes. Este itinerario está basado en mi experiencia. La mía, Alberto Cañas, en enseñar mapas conceptuales desde niños hasta científicos de la NASA, y viendo cómo van aprendiendo. Y esta es apenas la primera parte, la parte sencilla. Ya después de cómo construir mapas conceptuales, ya eso sería otro itinerario. Entonces, la experiencia del docente es clave. ¿Por qué? Porque el docente es el que se tiene que sentar y decir, bueno, ¿cómo va a querer aprender o cómo podrá aprender este estudiante? Vean que yo aquí me siento y pienso, bueno, es que hay personas que les gusta aprender a usar el software primero. Démosles esa oportunidad, no hay problema. Hay personas que son muy formales y quieren leerse todos los documentos antes de hacer un mapa. Eso me ha pasado en los talleres. Hay personas que me dicen, denme los documentos. Bueno, eso es parte de la forma en que queremos dejar a los estudiantes que aprendan en su forma. Vean que si esto es un grupo de estudiantes, los diferentes estudiantes podrían ir por diferentes rutas. El mapa conceptual, el itinerario tiene algunas otras características que son interesantes. Por ejemplo, es reusable. Como este es un mapa conceptual, en este caso están en un servidor, cualquier persona puede tomar ese mapa conceptual, ese itinerario, y modificarlo. Por ejemplo, la profesora Norma Miller de Panamá vio mi itinerario, y me dijo, esto está muy bueno, me gusta. Hizo varias cosas. Primero, encontró que algunos de los documentos que yo hice estaban demasiado complicados, entonces hizo versiones un poco más sencillas, porque quería hacer una versión de estos, pero para docentes. Vean que dice aprender a construir mapas conceptuales para docentes. Ella trabaja en la Universidad Tecnológica de Panamá y decía, yo quiero que los docentes con quien yo trabajo aprendan esto. Entonces, le puso aquí a la derecha que es más fácil, es más fácil, ese con hay que quitarlo, al comprender la fundamentación teórica. Ella lo que dijo es que si estos son docentes, estos docentes deberían entender a Ausubel y a Novak. Y entonces le metió otro concepto a la derecha, que es comprender la fundamentación teórica. Ahora, si yo lo que estoy trabajando es con alguien del departamento de investigación de operaciones de contabilidad de una empresa que quiere usar los mapas conceptuales para el trabajo en la empresa, esa persona posible no le interesa la fundamentación teórica de los mapas conceptuales desde el punto de vista del aprendizaje, tal vez desde el punto de vista del conocimiento sí. Y además le metió a la derecha que esa fundamentación teórica explica el desarrollo de los mapas conceptuales. O sea, quiso explicar cómo Novak desarrolló los mapas conceptuales con su grupo en Cornell, y puso que ese desarrollo de mapas conceptuales ayuda a comprender qué es un mapa conceptual. Especialmente, perdón, aquí me pasé,
especialmente para docentes. Entonces, una de las características del mapa conceptual como itinerario es que es fácil de modificar. Y hemos tenido experiencias en Colombia donde un docente hace un itinerario para usar con sus estudiantes y hemos visto cómo ese itinerario se ha copiado 5, 6, 7, 8 veces por otros docentes que lo adaptan y lo adaptan para sus estudiantes. Aquí quería volver al mapa conceptual sobre mapas conceptuales de Novak para señalar que era a la izquierda abajo los eventos, cosas que suceden, los acontecimientos. Entonces, los conceptos son regularidades o patrones percibidos en eventos o en objetos. El 90 y pico % de los mapas conceptuales son sobre cosas, objetos. Los mapas sobre eventos o acontecimientos son muy interesantes. Es un trabajo que yo hice con unos colegas en Canadá, porque nos llevan a mapas de causa y efecto, mapas explicativos y a una profundización y una explicación sobre un tema. O sea, hacer mapas sobre acontecimientos, un mapa más profundo muestra mayor comprensión que un mapa sobre objetos. Desafortunadamente, pocas veces los estudiantes llegan a construir ese tipo de mapas, pero eso sería como para otra presentación, otro día sobre ese tipo de mapas y cómo lograrlos. Regresando entonces, que los mapas, los itinerarios no son mapas conceptuales descriptivos. Veamos otro par de itinerarios aquí. En un taller que di una FOD hace tiempo, como un ejemplo de práctica con el grupo, se comenzó a crear este itinerario que me llamó la atención porque ellos decían, bueno, hagamos un itinerario práctico. Y entonces decimos, bueno, un itinerario, ¿cómo aprender a manejar o a conducir un carro? Y fue interesante porque la discusión que se daba fue muy variada. Había algunos que decían, bueno, es que lo primero que hay que hacer es sentarse en el carro y salir a manejar, ¿verdad? Hay que manejar el carro. Otros decían, no, es que yo debo conocer las normas básicas de conducción, o sea, que tengo que leer el manual y entender qué es un alto y que yo debo manejar por la derecha y cómo debo cruzar y los semáforos y todo. Hay unos decían, bueno, pero es que yo lo que es importante es comenzar a observar ejemplos de choferes manejando a la izquierda. O sea, ver cómo sentarme yo y en el carro ver cómo manejan los choferes. Otros más a la derecha decían, es mucho más fácil con un tutor de manejo. Hay personas que necesitan un tutor, hay personas que necesitan meterse en una escuela de manejar. Entonces vean que aquí en el itinerario salieron diferentes formas en que yo puedo aprender o empezar a aprender a manejar y que no son contradictorias, inclusive posiblemente todas de ellas son importantes. Yo puedo comenzar a conocer las normas básicas de conducción, conocer los elementos básicos del carro, observar y después comenzar a practicar. De hecho, podría ser que yo digo aprender a manejar, empieza por practicar a manejar. Suéltese, tal vez en una finca, en un parqueo, en un estacionamiento. Es otra forma. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor, cuando le llegó a la edad en Estados Unidos de manejar, que es como a los 15 años y algo, ya él sabía manejar. Él tenía tantas ganas que ya él se sentó en el carro y casi que salió manejando. Al hijo menor hubo que casi que forzarlo para que aprendiera a manejar. No quería, no le interesaba. Entonces él sí hubo que decirle, bueno, siéntese adelante, comience a observar lo que estoy haciendo, explicarle, tutoriarlo más. Cada persona tiene, como decíamos, diferentes formas de aprender. Entonces, en algo tan sencillo como cómo aprender o a conducir. Quiero presentarles dos itinerarios. Estos son de la profesora Olga Gudelo, una colega, profesora de un colegio en Medellín, que ha trabajado muchísimo con itinerarios, y este es un caso donde usaron itinerarios por el COVID, donde al tener un itinerario, entonces los estudiantes que tenían computadoras desde las casas pudieron seguir trabajando porque el itinerario les decía cómo seguir, en este caso reconocer la incidencia de la moral cristiana en mi ética de vida. Ella trabajaba en una escuela de monjas, no sé si todavía. Entonces ese fue el itinerario que ella creó para esos estudiantes. En el caso de Medellín, en Colombia, conozco el caso hace unos años anterior también por Olga y sus colegas, en que en una zona había un colegio donde hay mucho tráfico de drogas, muchas pandillas, y tuvieron que cerrar el colegio por varias semanas por pleito entre pandillas porque los estudiantes no podían llegar al colegio. Y en el laboratorio de cómputo, ella había creado itinerarios, pero no todos los grupos seguían el itinerario, y resultó que los estudiantes que seguían el itinerario no solo estaban contentos en que podían aprender a programar y iban cada uno a su ritmo, sino que cuando dejaron de poder ir a
al colegio, pudieron seguir trabajando desde la casa sin ningún problema y ya estaban acostumbrados a trabajar solo. Y tal vez no tenían computadora en la casa, pero el vecino tenía y se adaptaron. Mientras que los estudiantes que no tenían itinerarios comenzaron a reclamar diciendo, bueno, yo quiero, además de que nos gustaría, porque a los compañeros nos dicen que es una buena forma porque cada uno podía avanzar a su ritmo, pudieron seguir trabajando sin ningún problema. Cuando empezó la pandemia aquí en Costa Rica, yo di un seminario o un taller corto, más bien, desafortunadamente no pudo ser taller porque hubo 1000 y pico participantes, sobre cómo usar itinerarios para poder crear guías para los estudiantes para que trabajaran desde la casa. Y conozco algunos, más de un docente, muchos docentes que tomaron la idea, y no tengo los itinerarios que hicieron, pero sé que les sirvió de mucho el poder crear itinerario para que sus estudiantes pudieran trabajar. Este es otro ejemplo, pero se me perdió aquí está. Este es otro ejemplo de Colombia a nivel universitario, donde están aprendiendo programación, aplicar la programación creativa en el aula. Estos itinerarios para mí no, en este caso no sé qué los construyó, yo creo que no los construyó ella. Es una mezcla de mapa conceptual con itinerario, pero la idea sigue siendo el uso de los itinerarios. Lo interesante es que este es más sobre cómo usar la programación en forma creativa en el aula que cómo aprender a programar. Pero también es otro uso de itinerarios. Ahora vamos a pasar a ver itinerarios que hemos hecho en la foto, que yo creo que van a ser más útiles en el caso de lo que queremos ver. Entonces, esos son los itinerarios, ejemplos básicos de itinerarios. Los itinerarios facilitan el diseño de cursos, módulos o talleres. Yo puedo pensar en un taller, puedo crear en un módulo, un curso, un módulo de cómo aprender a manejar. Y esa parte es interesante porque a la hora de la forma en que me ayuda un itinerario, no debemos pensar solo en el itinerario como la forma de entrega de un curso a los estudiantes. Yo puedo hacer un itinerario para, como docente, entender mejor cómo quiero que mis estudiantes aprendan un tema sin que los estudiantes nunca lleguen a ver el itinerario. Puede ser una herramienta para mí como docente. Y después, a la hora de ponerlo en práctica, yo puedo poner a los estudiantes a trabajar de esta forma flexible sin que el estudiante tenga que ver el itinerario. Así es que no es necesario que se use el itinerario. Pero bueno, este es parte del trabajo que hemos estado haciendo en la FOD. Y este es un itinerario que construimos con Andrés y Carol hace ya bastante tiempo, posiblemente un par de años, sobre aprender a programar. Y lo que estábamos creando es, bueno, desde el punto de vista general, si yo tengo un lenguaje de programación genérico para cualquier lenguaje, no necesariamente Scratch, puede ser Python, puede ser C, puede ser Java, ¿cuál sería un itinerario inicial que pensáramos? No inicial en el sentido de que fuera el que primero se usa para aprender a programar, sino una primera versión de un itinerario para aprender a programar. Y si lo ven aquí, y lo voy a hacer un poquito más grande, lo que nos dice es que aprender a programar empieza por... Entonces, nos da varias opciones. Yo necesito conocer a la izquierda el ambiente de programación a utilizar. Bueno, ¿qué voy a hacer un ambiente para desarrollo? ¿Voy a usar un editor? ¿Cómo voy a programar? ¿Cómo compilo el programa? Este es un interpretador que es... Yo necesito conocer eso. Entonces, eso me lo facilita. Puedo empezar por ahí, pero no necesariamente. Es posiblemente más lógico. Empieza por conocer la estructura de un programa en lenguaje escogido. Eso es muy fácil. Yo puedo decirle, bueno, un programa en C tiene que decir program, el nombre, y abro corchetes y cierro corchetes, y eso es un programa. Eso es toda la estructura. En Scratch, la estructura es diferente. En Python, la estructura puede ser diferente. Ese conocimiento de la estructura es fácil, pero para poder hacer programas sencillos, y lo que me interesa es llegar rápido a construir programas sencillos, yo tengo que entender que es una variable y entender que es una constante. Porque si yo entiendo que es una variable, que es una constante, y una variable puede tener valores, yo le puedo asignar valores. Una constante, pues el número 5 no cambia valor. Si entiendo eso,
cuando yo entiendo que es una variable, es una constante, es necesario para entender el operador de asignación. Porque ya yo puedo decirle, asigne un valor a una variable. Ahora, cuando yo puedo también decirle, bueno, yo puedo tener operaciones. Yo tengo el más, el menos, multiplicación, exponencial y división. Y si yo entiendo estos tres, que vean que no tengo que aprenderlo en ningún orden, la asignación, operadores y cómo imprimir, ya yo puedo, con esos tres me permiten construir mi primer programa. Y le pongo al principio programiendo lo que haga falta y ya yo puedo construir un programa muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo decir A igual a 5, print A, end. Ya hice un programa. Por la derecha, yo puedo decir, bueno, aprender a programar, debo entender que es un programa de computadoras. Y si yo entiendo que es un programa de computadoras, vean que a la derecha nos dice, ayuda a construir mi primer programa. Y el construir mi programa me ayuda a comprender que es un programa de computadora. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo que entender es que, bueno, en algún momento tengo que entender que, bueno, este es el lenguaje de programación, esto se interpreta o se traduce a un programa ejecutable y eso se corre y esa es la manera en que los programas corren. Pero yo puedo hacer un programa muy sencillo en cualquier lenguaje de programación sin entender muchísimo qué son los programas que me dicen. Pero habrá gente que dice, bueno, yo quiero ir a aprender qué es un programa de computadoras y después construir mis programas. Está bien, yo puedo escoger por dónde me voy en cualquier orden. Ahora, ya cuando yo hice mi primer programa, vea que aquí digo construir y ejecutar mis primeros programas, ya cuando entendí que es un programa, le ejecuté y ya en la pantalla me dice hola mundo, eso es la base para continuar ok, yo quiero aprender las estructuras básicas de programas. Entonces vean que aquí este itinerario que nos da una cierta flexibilidad para llegar a construir mi primer programa. Pero me está diciendo, pero construye ese primer programa para que sea la base para después comenzar a hacer cosas más interesantes como ciclos, como condicionales, como aprender a resolver problemas sencillos. Ahora, ¿es necesario construir y ejecutar mis primeros programas? Verdaderamente no es tan necesario. Pero es la forma en que yo pienso como docente que es útil el haber construido su primer programa. Yo podría hacer un curso totalmente teórico. Entonces vean que esto refleja mi manera de verlo. Entonces, el itinerario es el reflejo de la experiencia del docente. Vean que si ya yo quiero aprender las estructuras de programación, o sea, el condicional y los ciclos, yo debo entender los operadores de comparación, menor o igual. Si ya yo entiendo los operadores de programación, eso ya yo puedo hacer un ciclo. Yo puedo decir, bueno, comience a sumar de 1 a 10 e imprima la variable. Entonces imprimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con solo un ciclo. O puedo yo ayuda a comprender los condicionales. Yo puedo aprender condicionales y después aprender ciclos. Vean que no me dice que tengo que entender los ciclos o los condicionales antes que el otro. Inclusive vean que ya con esto ya puedo para aprender a resolver problemas sencillos. Si ya hay ciclos y condicionales, eso permite, a la derecha dice, resolver problemas de programación sencillos. Y el resolver problemas de programación me ayuda a entender de vuelta los ciclos y los condicionales. Aquí estoy como en un ciclo. Y me lleva, y vean que ya al lado izquierdo tengo que comprender los operadores lógicos, and, or o not. Y eso me lleva a resolver problemas más complejos. O sea, yo puedo, ya cuando entendí los ciclos y puedo hacer programas sencillos, puedo decirme, ok, ahora ya puedo hacer condiciones más complejas, puedo hacer ciclos más complejos. Entonces vean que aquí dentro de este espacio le estoy dando un montón de opciones al estudiante de por dónde ir hasta que logre practicar resolver problemas sencillos. Eso es parte de lo que nos interesa con los itinerarios, dar esa opción. Ese es aprender a programar un curso genérico. Ahora, si ya tomamos eso y decimos, bueno, yo quiero aprender a programar en Scratch. Vamos a ver que nos cargue esto. Aprender a programar desde cero. Y este es un itinerario que no es la versión final, pero nos ayuda a entenderlo. Se facilita el entender la importancia de la programación. Ve aquí vimos que es un programa. Aquí ya, como esto es de Scratch, entonces es importante entender qué es Scratch. Y aquí le metemos que hay que crear una cuenta de Scratch o descargar el Scratch. Para entender el Scratch aquí a la derecha, y entonces ya entiendo el concepto de objetos de Scratch. Vean que a la hora
de trabajar en Scratch, ya puedo decir, bueno, pero es que para hacer un programa sencillo en Scratch, yo no necesito la asignación ni las variables. Yo puedo construir un hola mundo mucho más sencillos. La secuencia es muy parecido, pero en Scratch las cosas nos cambian un poquito. Ya no es tanto la asignación, sino ahora lo más sencillo en Scratch es poder hacer un poquito de dirección y movimiento. Entonces aquí estoy viendo donde, ya cuando hice mi programa Hola Mundo, esto me entiende el bloque de movimiento, el bloque de apuntar en dirección y el ciclo infinito. Ya si veo esto, el ciclo infinito en Scratch es muy sencillo. Vean que le estoy dando al estudiante la opción de irse por un lado, por el otro o por el otro. Hasta que cada uno de ellos me llevan a estos verdes que son de práctica. O sea, le doy la oportunidad al estudiante para que vaya, aprenda y llegue a practicar. Aquí esto ya este es un itinerario que sí se puso en práctica, que es, bueno, ¿y qué pasa si yo lo que tengo, por ejemplo, como los asesores o en caso de ustedes tutores, ya ustedes saben programar, ustedes programaron en Scratch? Ah, bueno, entonces lo que necesitamos es que lo que entendemos, lo que necesitamos es que repasen. Entonces, ya ve el verbo aquí es repasar la programación de animaciones, repasar la programación con variables y repasar el código y algoritmo. Ya cuando yo repaso eso y entiendo el Scratch de 3.0, puede ser que ustedes hubieran usado un Scratch anterior, eso me facilita conocer las extensiones. Todo esto me permite repasar sensores, puedo repasar lo que es pseudocódigos, y ya cuando he repasado todo esto, entonces yo puedo practicar programar animaciones con varios objetos que interactúan aquí abajo. Entonces vean que aquí lo que me están diciendo este itinerario es, repase esto, y vean que aquí lo que me está dando es un montón de videos, y esto lo que me está mostrando es que el itinerario verdaderamente es como un organizador de objetos de aprendizaje, si vemos cada uno de estos videos como un objeto de aprendizaje. Y lo que me está diciendo es, bueno, repase esto, pero ustedes pueden llegar y decir, animaciones yo me lo sé muy fácil, eso está muy fácil, programación con variables, eso me lo sé, sensores, eso no se me memoria. Ah, bueno, yo me voy a saltar esto y yo voy a hacer estas prácticas. Entonces aquí me da unas prácticas de programación de nivel 0, más prácticas de programación. Y si ya yo hago estas prácticas, entonces yo me doy cuenta y digo, ah, sí, esto los pude hacer. Y llego, o puede ser que yo llego a las prácticas y digo, hombre, la verdad es que esto yo creí que me lo sabía, pero la verdad es que no lo entiendo bien. Esto entonces me dice, ah, mejor voy y repaso. Entonces me puedo ir aquí atrás y repasar estos conceptos y estas ideas que tal vez yo creí que sabía, pero no los tenía claros. Entonces esto lo está dando la opción al estudiante de repasar, de ir para atrás. Vean que en este caso no le estamos dando ningún tiempo necesario para llegar a hacer estas prácticas. Tómese el tiempo que quiera. Empiece por donde quiera. Algunas personas que llevaron este curso dijeron, yo voy a empezar desde cero. La verdad es que me voy a tomar mi tiempo, voy a repasar cada uno de estos, puedo empezar por cualquiera de estos, sigo a mi propio ritmo y ya cuando hago estas prácticas, entonces después ya hago paso, ya cuando hice las prácticas las hice, ah bueno, voy a ir a hacer una prueba. Y esta prueba ya es una forma más formal de decir, ya logré demostrar que yo entendí lo que necesita saber a este nivel 1. Entonces, ahí ya eso me permite pasar a otro itinerario, que es el nivel 2. Vamos a abrir aquí el itinerario del nivel 2. El itinerario ya es el aplicar el uso de estructuras de control aniada. Ya aquí se presume que ya yo domino todas las partes anteriores, entonces repaso las estructuras de control aniada, programación modular, repaso pseudocódigo y algoritmos, y me lleva a practicar funciones, estructuras de control anidadas. De nuevo, una práctica que me permite llevar a otra valorización. Yo hago una autoevaluación con las prácticas y después hago el nivel, y esto me permite pues entonces pasar a un tercer nivel que vamos a abrir. Además, lo puedo abrir aquí, yo creo, y posiblemente me va a llevar a UPE y me va a abrir el nivel 3 en UPE. Ah, bueno, tengo que entrar a UPE. Contraseñas. Ya me había sacado. Ok, aquí estoy, nivel 1.
Ah, no, me llevó a otro lado. Bueno, no importa. Me llevó a otro lado. No, pues ya yo lo tenía ahí, pero no importa. El nivel 3 es parecido. Simplemente la aplicación, el uso de clones y listas. De todas maneras, me queda poco tiempo, así es que mejor me salto esto. Ok. Vean que vimos dos itinerarios. Uno era cómo aprendo a programar si no sé nada, que era el primero. No era un itinerario completo, no tenía recursos. Después vimos unos cómo aprendo a programar o cómo repaso programación y llego hasta el nivel donde yo sabía y ahí en adelante, aunque dice repaso, puede ser que lo que esté haciendo sea aprendiendo aspectos de programación que no sabía. El aspecto de programación. Aquí el siguiente itinerario es una integración de los dos, que es un itinerario en que hemos estado trabajando también con Andrés y Carol, que es, bueno, y si esto lo pensáramos como una especie de certificación en programación en LIE para la propuesta LIE++, entonces, para yo certificarme, yo saber resolver problemas de programación en Scratch. Pero entonces hay dos maneras en que yo puedo lograr esto. Una es, puedo iniciar por conocer los elementos básicos de Scratch a la izquierda, que me permite escribir un programundo, o yo lo puedo comprobar y digo, no, ya eso yo lo sé. Yo puedo comprobar yéndome a la derecha, repasar que sabe programar animaciones sencillas con bloques de movimiento. Vean que el lado izquierdo aquí en azul tenemos el primer itinerario ya aplicado a Scratch, que es cómo aprender a programar en Scratch desde cero. Y el de la derecha es cómo repaso. Entonces, puedo llegar a una verificación, que son problemas donde me hago una evaluación de la manera izquierda, que es diciendo, bueno, tengo que aprender esto, o la manera derecha donde dice, ya repasé. Ya cuando hice una verificación, puedo pasar a otros aspectos de repasar o aprender hasta llegar a una verificación. Puede que en uno de estos lugares donde yo estoy haciendo una autoevaluación resulta que, esto no lo entiendo bien. Entonces puede que yo me tenga que pasar de repasar a la parte izquierda, y decir, no, yo tengo que irme a la parte izquierda porque la verdad es que esto de programar listas, yo creí que yo lo sabía, pero la verdad es que no. Entonces vean cómo se vuelve un itinerario de itinerarios, un itinerario que nos permita llegarle a la parte izquierda o a la parte derecha, que en sí son itinerarios o que son adaptación de itinerarios que teníamos. Bueno, entonces vean cómo esta es una forma en que voy organizando contenidos de tal manera que el estudiante pueda avanzar, tomar decisiones, autoevaluarse, echar, pasar, repasar. Entonces, la idea es que los itinerarios facilitan el diseño de cursos, módulos o talleres. Esos, en mi opinión, son diseñados por los docentes. Es el docente el que sabe. Bueno, en mi opinión, los estudiantes les gustaría tener más flexibilidad. Yo creo que aquí tenemos que darles más recursos. Estos son buenos ejemplos para que los estudiantes vean. Estos son buenos problemas para que el estudiante resuelva. Entonces, lo que hacemos es basarnos en la experiencia como docentes. Y esto es muy importante porque inclusive a nivel universitario la experiencia de los docentes se pierde. Hay profesores buenísimos. Yo tuve profesores buenísimos. Los profesores de las universidades, los buenos, se gradúan, se retiran y nunca a nadie se le ocurre llegar y hacer una captura del conocimiento del profesor, decirle, ¿por qué usted era tan bueno? ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Por qué sus cursos eran tan buenos? Bueno, tratamos de capturar esa experiencia. Entonces, los itinerarios permiten planear, vean aquí, el aprendizaje desde la perspectiva del estudiante. Porque aquí el estudiante es el que, si recibe este itinerario, esto está escrito para que el estudiante necesita aprender esto, comprender esto, entender esto. No se trata de que, no es, el itinerario no está hecho para que el docente aquí tiene que enseñar esto, mañana tiene que hacer esto, no está escrito desde la perspectiva del estudiante. Y facilitan la organización de contenidos. En general, a mí me tocó trabajar con los objetos de aprendizaje para cuando fueron diseñados y la idea era que fueran contenidos que pudieran ser reusables, en el que estuviera la experiencia del docente y que los pudiéramos utilizar. De tal manera que yo pudiera tomar contenidos de muchos lados, juntarlos, unirlos y crear un curso sin tener que reinventar la rueda.
Desafortunadamente, los objetos de aprendizaje se han vuelto verdaderamente repositorios de contenidos. Aquí me trajo a... Si lo vemos desde el punto de vista de un itinerario, vemos aquí el nivel 2, ahora sí me lo trajo, en UPE, el nivel 2 que veíamos anteriormente, el itinerario de repasar. Estos son videos, una cantidad de videos, prácticas. Aquí son pocos videos porque son el nivel 2. Si subo al nivel 1, hay más. Vean, videos. La mayoría de los videos de estas prácticas son videos que ya existían en la web. Algunos los hubo que hacer de nuevo, que ahora los uso. Pero entonces, verdaderamente, repasar, este itinerario es tomar lo que ya estaba, si quieren, llamen los objetos de aprendizaje, contenidos que ya estaban, y es reorganizarlos de tal forma que tenga sentido, de tal forma que le pudiéramos dar una secuencia. Entonces, el itinerario se vuelve en sí como un organizador de contenidos. Es una forma de decirle al estudiante, al aprendiz, esta es la forma en que, dado estos videos y dado estos recursos, si usted lo sigue de esta forma, puede aprender sobre este tema. Entonces, los itinerarios ofrecen flexibilidad. La flexibilidad pueden incluir flexibilidad en el tiempo. Veamos esto de nuevo, el nivel 1 aquí. Comprender conocimientos básicos de Scratch. No hay nada a la hora de que se implementó este itinerario que dijera, usted tiene media hora para hacer este repaso, 2 horas para hacer esto, tiene que ir en este orden, tiene que empezar por el principio y llegar a valorar sus conocimientos, una evaluación. Lo que se le hizo a las personas que llevaron este itinerario es, revise el itinerario, usted ya sabe programar, usted ya ha tenido práctica, vaya al nivel donde usted siente que debe empezar. Repase un poco y diga, si esto ya lo sabe, avance. Vaya, haga una evaluación. Si siente que no sabe suficiente, eche para atrás, repase de nuevo. O sea, le damos la opción de que el estudiante, en este caso, el aprendiz, tenga total flexibilidad del tiempo, en cuanto al tiempo que puede pasar y todo. Claro que en la vida real es más difícil, tal vez no tenemos un tiempo infinito, pero por ejemplo, por eso en el IE++ ahora se han creado niveles donde le damos más posibilidad a los docentes de decir, bueno, usted tiene 2 años para que el estudiante llegue a dominar o entender estos conceptos. No tiene que salir corriendo hasta que los entienda. Entonces, esa flexibilidad en el tiempo nos lleva a que el estudiante pueda aprender a su propio ritmo, pueda avanzar, que el estudiante se autoevalúe, donde el estudiante pueda regresar a repasar. O sea, algunas de las ideas que hablábamos al principio la logramos con esta flexibilidad. Vean que la flexibilidad del tiempo no la da el itinerario, es la forma en que llevamos a la práctica el itinerario. La flexibilidad del itinerario también nos puede dar una diversidad de contenidos. Ahí vimos un montón de videos que podíamos ver. También, si ven aquí en este itinerario que veíamos de cómo aprender mapas conceptuales, aprender sobre mapas conceptuales, teníamos que para cada uno teníamos texto, teníamos un video con Novak, teníamos un mapa conceptual. Hay diferentes tipos de contenidos, diferentes opciones y la profundidad la posibilidad de profundizar. Entonces, esto permite que el estudiante tome decisiones. Puede decir, bueno, no, yo quiero ver estos videos, yo quiero ver más videos, si hay más videos, yo voy a ver más videos, me gusta entender de los videos. Puede decidir qué ruta seguir. ¿Por qué? Porque yo veo los contenidos que hay. El estudiante puede regresar a repasar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de contenidos. Puede profundizar porque hay más contenidos de que solo le damos la opción de que vea esta página web y eso es todo lo que tiene para aprender. Eso le da flexibilidad al aprendizaje por parte del estudiante. Nos da la alternativa de rutas. Les voy a dar otra representación del itinerario de aprender a programar en Scratch. Y vamos a ver si me carga esto. En Genially. Porque ahora no quiere cargar. Antes cargó. Aquí está. Ok. Vean que este es un itinerario, pero no tiene que inclusive representarse como un mapa conceptual. Dice,
¿Cómo aprender a programar en Scratch desde cero? Dar los primeros pasos de programación es la base para saber programar animaciones sencillas. Facilita saber a programar animaciones secuenciales, que facilita, ve aquí yo tengo la opción, saber utilizar ciclos o saber integrar operaciones matemáticas. Aquí le estoy dando la opción al estudiante de que pueda irse por aquí o vaya por aquí. El estudiante aquí puede ser un docente, puede ser un estudiante de primaria, secundaria, lo que sea. Aquí hay evaluaciones y cada uno de estos, saber programar animaciones, si le doy un clic, pues entonces me lleva a otro itinerario, donde saber programar animaciones, vea, empieza por comprender qué es una animación, que ayuda a comprender el evento, a presionar teclas, saber programar los bloques. Vean la cantidad de opciones que le doy. Puede irse el estudiante por cualquiera de estos y ya cuando logró todo esto, esto le permite practicar resolver problemas. Vean que le estamos dando una cantidad de alternativas de rutas al estudiante. Y vean que la representación no tiene que ser tan formal como un mapa conceptual como lo veíamos en otros casos, la podemos hacer un poco más flexible, ya si le ponemos iconos o no para llegar a los recursos. Entonces, cada uno de esos nos puede llevar a imágenes, a videos, a textos, puede ser un mapa, un itinerario que nos lleva a otro itinerario. Nos da una infinidad de posibilidades. Y esa alternativa de rutas, pues nos da, ups, aquí se me fue una flecha que no sé qué era, estudiante, pero no importa, estudiante decide la ruta a seguir. El estudiante puede echar pasar y repasar, el estudiante puede profundizar porque las rutas, podemos tener rutas alternativas que son inclusive opcionales. O sea, le estamos dando al estudiante todas estas alternativas. Tenemos las opciones de autoevaluación, ya lo vimos. Vemos, por ejemplo, vimos en este caso del itinerario en que tenemos la opción de la izquierda y la opción de la derecha. Si ya yo sé programar o no sé programar, el hecho de la autoevaluación, la verificación, problemas que verifico si ya yo entiendo o no, me da la posibilidad inclusive de cambiar de ruta y decir, bueno, la verdad es que aquí yo tengo que echar para atrás y repasar porque no pude. Yo creí que esto lo sabía, pero no lo sabía, hecho para atrás. Yo me fui tratando de demostrar que sí sabía y no pude. Esto permite que el estudiante aprenda a su propio ritmo, avanzó, echó para atrás, tomó una decisión, echó para atrás, se autoevalúe. Todo esto lo que le está dando es todas estas alternativas al estudiante. Entonces vean que el itinerario es una forma en la cual podemos crear, organizar rutas para el estudiante, darle opciones, nos da una flexibilidad que nos lleva al final lograr implementar ese ambiente de aprendizaje basado en cómo aprendemos. Fue como empezamos, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el estudiante pueda aprender en su propio ritmo? ¿Cómo hacemos para que pueda tomar decisiones? ¿Cómo hacemos para que pueda profundizar? Bueno, esta es una forma de repensar la forma en que le presentamos al estudiante las oportunidades de aprender mediante una interfaz sencilla donde logramos, y aquí termino, que el estudiante pueda aprender a su propio ritmo, tome decisiones, pueda seguir la ruta a seguir, se pueda autoevaluar, pueda regresar a repasar y pueda profundizar en aquellos casos en que de verdad quiera aprender más. Entonces, es una forma de lograr con todo esto de una manera, pues, que al menos para mí es sencilla. Con esto termino. Muchas gracias. Y quedo a la espera a ver si hay preguntas. Muchas gracias, don Alberto. Sin duda alguna, un tema súper interesante, súper de actualidad. Ahora en las propuestas de informática educativa, los docentes van a encontrar mucho el uso de itinerarios de aprendizaje. Inicialmente vamos a estarles aportando nosotros itinerarios de aprendizaje, pero la idea es que también cada docente pueda construir sus propios itinerarios de aprendizaje, y esto que usted nos ha indicado es la clave, ¿verdad? El itinerario parte de la experiencia del docente, y creo que este es un punto muy importante a recalcar, a recopilar de la presentación. Tengo aquí varias ideas que me gustaría como retomar para como una síntesis de su exposición, pero quisiera empezar con un comentario que tenemos en el chat de las redes sociales. Doña Vanessa Madrigal nos indica: buen día, flexibilidad en el tiempo correcto es basado en el manejo de la medición pedagógica. Esto es una habilidad que el estudiante puede controlar, que sabe hasta dónde llegar.
o pensar puede salir avante con la temática, es excelente. Apenas saben leer, maestra, ¿cuál es la letra Q? Y que no la reconocen en mayúscula. ¿Qué más que un botón para ilustrar esa idea? Entonces, creo que el mensaje que podemos rescatar de toda esta estrategia didáctica de los itinerarios de aprendizaje, esto de cambiar la perspectiva, ¿verdad? El que debería centrarnos en lo que aprende el estudiante, qué debe aprender el estudiante. Es un elemento clave a la hora de diseñar el itinerario de aprendizaje. Al escuchar la presentación, don Alberto, los que hemos trabajado con mapas conceptuales y hemos usado la herramienta CMaps, tenemos claro en las triadas, en que ocupo concepto, enlace, concepto para montar el mapa conceptual. Si bien es cierto, el itinerario es una idea que se extrae del mapa conceptual, lo que ponemos en las cajitas de conceptos podrían ser entonces, como usted lo indicaba, esas habilidades, esas capacidades. O sea, ahí podríamos ver reflejado el qué y el cómo del aprendizaje. ¿Qué aprende? ¿Qué quiero yo que aprenda el estudiante? Quiero que aprenda sobre ciclos. ¿Cómo puede practicar? Puede evaluarse. Entonces, lo que rescato es que si montáramos un itinerario usando la estrategia de mapas conceptuales, en la cajita de conceptos deberíamos ver reflejado el qué y el cómo del aprendizaje. Y estos conceptos van a estar enlazados por estos verbos de acción que nos van a marcar la ruta, las posibles rutas de aprendizaje, que en algunos casos el uso de ese verbo va a ser restrictivo, como por ejemplo los ejemplos que vimos de algunos mapas donde requiere de, entonces tengo que empezar por esas partes, o pueden ser un poco más flexibles en ayuda, apoya, facilita. Entonces creo que el comprender esta estructura de el qué y el cómo dentro de las cajitas de los conceptos y el usar los enlaces para delimitar la ruta es una primera puerta de entrada a empezar a tratar de hacer nuestros primeros itinerarios, como bien lo indicó usted, desde la experiencia propia de cada uno de nosotros. Y bien podemos empezar haciendo ejemplos de cosas cotidianas, como bueno, hagamos algo muy simple. Yo sé hacer repostería. Voy a hacer un mapa conceptual de cómo planear hacer una receta de un queque y empiezo desde lo más práctico, de cosas que son de mi manejo, ¿verdad? Que yo tengo un manejo muy fino de ese conocimiento para poder empezar a ilustrar mapas conceptuales e irme soltando, perdón, itinerarios de aprendizaje, e irme soltando con esta lógica de qué y cómo aprenden los conceptos y los enlaces que sean esas acciones. Maris Chávez nos indica en el chat, es una forma de respetar modo y ritmo de cada discente. Y esto es clave también, y nos lo recalcó usted, don Alberto, en el itinerario, que no solo el itinerario, como bien lo vimos en los ejemplos que usted nos presentó, permite esta flexibilidad del aprendizaje, sino que también genera la autogestión de parte del estudiante. No necesariamente necesito estar en el salón de clase para seguir aprendiendo. Si hay un itinerario de aprendizaje, puedo aprender dentro y fuera del salón de clase. Ir a mi ritmo, respetar el ritmo de aprendizaje del estudiante creo que es clave, más en este momento en donde tenemos unos procesos de nivelación académica por el tema de la pandemia, en donde estamos recibiendo estudiantes que no todos están en la misma condición a nivel de conocimientos. Creo que herramientas como estas vienen a facilitar mucho la labor y la gestión docente. No sé si tenemos algunas otras preguntas ahí en el chat. Estamos en este momento en este espacio como de preguntas, de reflexiones de la exposición. Si quisiera, don Alberto, ampliar algo del... Sí, definitivamente yo no quise profundizar en la construcción de itinerarios. Podríamos tener otro webinario si quieren en que construyamos uno juntos. Porque la diferencia de los conceptos como acontecimiento es el hecho de que sea comprender, aprender, requiere de, facilita, es necesario para, de hecho, vos y Carol lo han vivido, es hasta que uno lo construye que se da cuenta.
Entonces yo se los podría señalar aquí y se los podría señalar 100 veces y hasta que se sienten a hacer el itinerario es que se dan cuenta de la sutileza de esas palabras y cómo el decir que aprender algo facilita aprender otra cosa es diferente que aprender algo es necesario para aprender otra cosa o ayuda a aprender otra cosa. Todos esos verbos son los que me permiten dar la flexibilidad y las rutas alternativas. Y verdaderamente esos verbos son claves porque son los que le ayudan al aprendiz a decidir. Porque si yo veo facilita o necesita o requiere o puede ser necesario o algo así. O sea, el ver esos verbos, aunque yo no les ponga atención explícitamente, me está explicando cuáles son las rutas que puedo tomar y si las rutas son necesarias y cuáles de verdad debo ponerle atención. Por eso esto no es un diagrama de flujo, porque un diagrama de flujo no tiene esa flexibilidad. Y esa es la ventaja de que sea un mapa conceptual, porque en el mapa conceptual siempre la estructura proposicional se basa en encontrar las palabras de enlace que mejor explican. Y aquí esas palabras de enlace tal vez son menos, pero son clave. Y es hasta que nos sentamos a hacerlo que nos damos cuenta de lo importante que son y cómo cuando vemos un itinerario que alguien está aprendiendo a construir un itinerario, les fallan totalmente. Y entonces entonces se vuelve algo que es totalmente, todo es requisito de todo. Entonces ya no es un itinerario porque si todo es requisito de todo, esto termina siendo totalmente lineal. Lineal, correcto. Lineal. Y es que el mapa conceptual en sí mismo, como los ejemplos que usted nos mostró, ya generan un aprendizaje, ¿verdad? Al leer yo el mapa sin interactuar con él, sin entrar a los recursos y demás, al leerlo para tener una perspectiva global del aprendizaje, ya él me está también generando un aprendizaje. Bueno, para saber de esto, requieres de esto, se facilita esto. Además de que me da una visión del módulo o el curso completo. Bueno, ya sé a dónde es que quiero llegar. Exacto. Y ya sé qué tengo que hacer para llegar. Y tengo una idea de toda la visión completa del curso. Entonces, todo eso también es importante. O sea, hay muchos aspectos que ya por tiempo no profundizamos Claro. que son de las que, bueno, el hecho de presentarle a alguien un itinerario tiene otras ventajas como esa, ¿verdad? Claro. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué recomendaciones nos puede dar a los docentes que queremos iniciar con el uso de itinerarios de aprendizaje para implementar en nuestras lecciones? La mejor forma es ensuciarse las manos, ¿verdad? Agarrar una lección o agarrar algo. No pensar que el primer itinerario que hagan le va a servir a los estudiantes. El primer itinerario les va a servir a ustedes para aprender sobre itinerarios. Porque los que han trabajado con mapas conceptuales saben que construir buenos mapas conceptuales no es fácil, ¿verdad? Toma tiempo. En la construcción de mapas con estudiantes sabemos que un estudiante necesita construir entre 10 y 15 mapas con buena retroalimentación antes de llegar a un nivel en que el mapa conceptual ya se vuelve una herramienta que domine. Aquí es algo parecido, toma tiempo. ¿Por qué? Porque yo no estoy acostumbrado a pensar en darle flexibilidad al estudiante. Yo no estoy acostumbrado a pensar de que esto tal vez no es tan necesario. Yo no estoy acostumbrado a pensar en que lo puedo poner, en que yo puedo dejar que hayan grupos de estudiantes que están haciendo 3 cosas diferentes en mi salón de clase. Y hasta que yo me acostumbre a eso y lo piense y me lo meta en la cabeza y lo pueda modelar, entonces voy a poder construir itinerarios. Tal vez lo mejor sería crear un grupo en algún lugar donde podamos crear itinerarios y yo les ayudo les doy retroalimentación de los itinerarios y que construyan itinerarios y ayudarles a que vayan entendiendo, porque lo mejor es construir el itinerario y que alguien que ha estado ahí les ayude y les diga, bueno, esto tiene sentido, pero vean que tal vez no está expresado en la forma del estudiante. La primera vez que uno construye el itinerario, le sale la forma en que uno quiere enseñar algo, no la forma en que uno quiere que el estudiante aprenda. Y ese cambio de perspectiva es muy difícil. Y eso es la última pregunta que tenemos aquí en el chat, don Alberto. ¿Cómo podríamos dar el giro para dejar de centrarnos en la perspectiva del docente y empezar a centrarnos en la perspectiva de los y las estudiantes a la hora de construir un itinerario de aprendizaje? Ese cambio de perspectiva, perdimos una oportunidad gigantesca con la pandemia, porque la pandemia nos debió haber forzado a cambiar de perspectiva y pensar en la forma que el estudiante aprende en la casa, a decir, bueno, lo que necesitamos es enseñarle al docente cómo usar Teams para que le siga enseñando al docente, al estudiante,
con la palabra enseñando, instruyendo. O sea, seguimos pensando, si el docente se para frente al salón de clase y enseña, ¿cómo hacemos para que siga enseñando? Y lo que tenemos que hacer es cómo hacemos para que el docente facilite el aprendizaje. La pregunta es muy interesante porque yo lo dije al principio, por eso es lo que quise poner ahí, ambiente de aprendizaje basado en cómo aprendemos. Porque lo que a mí me ha resultado interesante de los itinerarios, y yo construí los itinerarios para mi uso personal, no para otros, porque yo necesitaba una herramienta cómo modelar los cursos que yo estaba creando. Entonces lo hice por beneficio propio. Entonces fue donde descubrí que esta forma de crear el mapa me servía. Es que el hecho de tener que sentarme a modelarlo me obliga a tener que pensar de esa forma. El hecho de que si yo no tengo una herramienta en la cual lo tengo que modelar, entonces nada me está forzando, o sea, no hay nada que me esté llevando a eso. Entonces el construir un mapa de esta forma me obliga a pensar de esta forma. Entonces sentarnos a construir itinerarios y recibir retroalimentación que nos diga, no, usted no ha hecho el clic todavía, esto todavía no está en términos del estudiante, es una manera de hacer ese cambio. Ese clic lo logramos. Por eso el itinerario casi que se vuelve una forma en que nos ayuda a pensar de otra forma y hasta después podemos dejar de usar la herramienta y ya estamos pensando de esa forma. Claro, sí. Muchísimas gracias, don Alberto. Recordarles que los equipos de los centros educativos, tanto de los laboratorios de informática educativa como de las propuestas de aprendizaje con tecnologías móviles, tienen instalado el software de CIMAP Tools por si quieren usar el software como la herramienta que nos está mencionando don Alberto para empezar a practicar y explorar con el uso de itinerarios de aprendizaje. Igual pueden ingresar a la página de CIMAP Tools en internet y descargar el programa si lo quisieran tener en sus máquinas, en sus computadoras personales. Está la versión web también ahora. Y está también la versión web. Y la ventaja es que con la versión web podemos compartir con otros colegas y co-construir un itinerario de aprendizaje entre varias personas. También los invitamos a que quienes empiecen a explorar este uso de mapas conceptuales, nos los compartan en las redes sociales del Pronia Medfod para nosotros también identificar quiénes son estos docentes que se han empezado a aventurar con el uso de mapas conceptuales. Agradecerle, don Alberto, su tiempo. Agradecerle este espacio, indicarles a las personas que nos siguen, a los participantes de este webinario, llenar nuestra encuesta de satisfacción escaneando el código QR que pueden tener ahí en pantalla. Para nosotros es muy importante recibir la realimentación de espacios como estos. Recordar también que tenemos el canal de YouTube, el banco de recursos y la plataforma virtual UPE. Específicamente en la plataforma virtual UPE pueden ingresar a las categorías, a eventos en vivo y encontrar el acceso a todos los webinarios que hemos estado desarrollando en estos años y pueden repasar ahí el webinario del día de hoy. Para nosotros ha sido un placer poderlo tener acá, don Alberto, abrir este espacio también para que comparta estos conocimientos con los docentes. Esperamos que esto sea de mucho provecho para todas y todos y que empecemos a poner en práctica los itinerarios de aprendizaje. Muy agradecido por su participación, don Alberto. Muchas gracias por la oportunidad. Y a todas y todos, muy buenos días, gracias por la atención y nos vemos en un próximo webinario.